Finalmente, en el ítem 1, ustedes tienen que determinar una derivada, la primera derivada. Bastante ojo que es la primera derivada, y lo otro que tienen que tener bastante ojo es que yo solamente les pido expresarla, sin simplificar. Si ustedes se van a poner a simplificar, en este caso igual se podría factorizar, hacer algún arreglo algebraico, solamente van a perder tiempo. La idea es que me dejen la derivada expresada. Vamos a calcular esta derivada y además les voy a dar otro ejemplo para que puedan tener como otra referencia no solamente un cociente, vamos a hacer también un producto. Bien, tenemos la función y la vamos a derivar. Siempre tengo que ver qué regla de las reglas de derivación que ustedes van a tener en un formulario me va a servir para poder derivar esta función. En este caso, yo puedo ver claramente que existe un cociente entre dos funciones, una que es la función coseno y la otra la función exponencial natural en este caso. Por lo tanto, como tengo un cociente, yo recurro a la regla del cociente. La regla del cociente me dice que si yo tengo una fracción, una función racional de la forma g de x partido en h de x, entonces la derivada es derivada de la función que está en el numerador por la función que está en el denominador sin derivar, menos la función que está en el numerador ahora sin derivar por la derivada de la función que está en el denominador, dividido todo eso por la función que está en el denominador, pero al cuadrado. Entonces vamos a ir aplicándolo paso a paso. Primero, la derivada de la función que está en el numerador. La derivada de la función coseno, si ustedes lo buscan en el formulario, es menos seno. El tema es que lo que está dentro no es x, porque lo que va a salir en el formulario es que, vamos a escribir aquí abajo, eso es lo que aparece en el formulario. Coseno de x, la derivada de coseno de x es menos seno de x. Pero el tema es que lo que está dentro del coseno no es x. Si quieren, ustedes se lo pueden aprender como una regla, ya que lo que está dentro es una función, podemos llamarla g para no llamarla de la misma forma, una función que depende de x, en este caso 2x elevado a 3 más 5. Es una función que está dentro de otra, es decir, composición de funciones. En esos casos ustedes tienen que aplicar regla de la cadena. Derivan la función que está fuera, que sería menos seno de todo lo que está dentro. Solamente estamos derivando coseno como menos seno y en vez de poner x, colocamos la función completa que está dentro de la función. En este caso 12x elevado a 3 más 5. Pero regla de la cadena me dice que luego tengo que derivar por la derivada de la función que está dentro, es la función que está compuesta por la otra. Lo mismo pasa con la función exponencial. En el formulario ustedes van a ver que la función exponencial natural, su derivada va a ser igual a la misma, el número de Euler elevado a la x, o el número de Euler, como ustedes quieran llamarlo. Entonces, si yo tengo una función en el exponente, como en este caso que no es x, sino que es 3x, entonces yo derivo la función completa, tomando esa función como si hiciera el papel de la x, y por regla de la cadena yo voy a multiplicar eso por la derivada de la función que está dentro de la otra, viendo esto como una composición de funciones. Teniendo eso claro, el error más frecuente que me ha tocado observar es olvidar la derivada de la función que está dentro de la otra. Teniendo eso claro, no deberían de tener mayores problemas, pues solamente es aplicar la regla ya sea del cociente, del producto o la que aplique en cada caso. Para poder ocupar toda la pizarra vamos a tener que borrar y vamos a derivar. Entonces ya sabemos que la derivada de coseno es menos seno, pero ahora lo que está dentro no es x, sino que es una función que depende de x. Y la función que depende de x en este caso es 2x elevado a 3 más 5, por lo tanto lo copiamos tal cual. Y ahora por regla de la cadena tenemos que multiplicar por la derivada de esa función que está dentro,
que en este caso serían 6x al cuadrado, recordando que el exponente de una función potencia baja a multiplicar al coeficiente, serían 3 por 2, 6, y luego al exponente se le resta 1 y por eso queda en 2, y la derivada de 5 y de cualquier constante siempre es 0. Ahora yo me voy fijando en la fórmula, porque solamente hasta el momento vamos a colocarlo con rojo para que quede bien claro qué fue lo que hicimos, porque también a veces se pierde la conciencia de lo que estamos haciendo. Todo eso recién es solamente la derivada de la función que está en el numerador. Ahora eso hay que multiplicarlo. Si nos guiamos aquí por la formulita, solamente tenemos eso de ahí, el g' de x, pero nos falta el h de x. Y el h de x es la función que está en el denominador tal cual, sin derivar, así tal cual. Luego la fórmula del cociente me dice que viene el menos, siempre menos, y ahora la primera función, es decir, la función que está en el numerador, coseno de 2x elevado a 3 más 5 sin derivar. Por lo tanto, la dejo tal cual. Y ya tendría mi g de x. Vamos a colocar con rojo lo que llevamos. Esta que está aquí sería h de x. Esta que está aquí sería g de x. Y solamente me falta la derivada de la función h, que en este caso es la función e elevado a 3x. Entonces la derivada de esta función que está en el denominador sería e elevado a 3x, la función tal cual, pero hay que multiplicar por la derivada del que está dentro, en este caso en el exponente de la función, que sería la derivada de 3x, y eso es 3. Todo eso dividido en en la función que está en el denominador, pero al cuadrado. Esto que está aquí sería h' de x. Nos falta completar lo que está en el denominador. Entonces tomamos la función exponencial e elevado a 3x al cuadrado. Y de esa forma ya tendría lista mi función derivada y tendrían todo el puntaje porque es solamente expresar la derivada, sin simplificar, sin hacer nada más. Por ejemplo, aquí ustedes podrían haber multiplicado 2 por 3, 6, 6x, también hubiera estado correcto, si hacen pasos de más, no les voy a restar puntaje, pero solamente estarían perdiendo tiempo del certamen. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a poner una función seno esta vez, muy similar a la anterior, pero ahora quiero que ocupemos otra regla. Yo miro estas funciones y puedo ver claramente que hay un producto entre dos funciones, entre la función seno y la función exponencial natural. Por lo tanto, ahora ya no me sirve la regla del cociente. Ahora me va a servir la regla del producto. Y la regla del producto me dice que la derivada de un producto va a ser derivada del primer factor. Ya vimos cómo derivar la derivada de seno, ahora es coseno. Todo tal cual lo que está dentro, multiplicado por regla de la cadena, la derivada de lo que está dentro de la función, que en este caso serían 8x. Todo eso multiplicado por la segunda sin derivar. Ese sería mi papel de h. De todas formas lo vamos a escribir con rojo para que quede aún más claro. Esto que está aquí es la derivada de la de arriba. Esto que está aquí es la segunda función tal cual, sin derivar. Luego viene el más, la primera función sin derivar, es decir, todo tal cual seno de 4x al cuadrado más 1 por la derivada de la segunda función. Tenemos una función exponencial, la derivada queda tal cual y se multiplica por la derivada de la que está dentro, que es la derivada, en este caso, de lo que está en el exponente. Y ahí estaría lista la derivada. Vamos a colocarle aquí los nombres, que esto que está aquí sería mi función g de x, y esto que está aquí sería la derivada de la función h.
Y listo, solamente dejarlo expresado, perdón, sin simplificar, sin factorizar, sin hacer ningún arreglo algebraico, solamente expresarlo. Y con eso estaría listo también el ítem 1.